La siguiente es una realización de En Perspectiva Producciones. El viernes pasado, a poco de que cumpliera 50 años, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos echó por tierra la sentencia que legalizaba el aborto en todo el país. La potestad de prohibirlo o no pasó entonces a los estados y automáticamente ya se lo prohibió en 10 de ellos. Pero son 26, es decir, más de la mitad del total, los que ya han adelantado que irán en esa dirección. Conocida como Roe vs. Wade, la sentencia judicial en cuestión, datada de 1973, era una de las más polémicas de la historia de Estados Unidos, defendida y criticada por movimientos sociales. Según ella, el aborto era un derecho garantizado por la Constitución, no en forma explícita, sino a partir del derecho a la privacidad. La nueva integración de la Corte, que se dio en el gobierno de Donald Trump, quien colocó a 3 jueces conservadores durante su periodo, es lo que permite el cambio en la postura. La noticia causó conmoción, con protestas callejeras que se extendieron todo el fin de semana y que replicaron incluso en otros países. Así reaccionó el presidente Joe Biden en un discurso en la Casa Blanca. Dijo: hoy la Suprema Corte expresamente le quitó un derecho constitucional a la gente. No lo limitaron, simplemente lo quitaron. Eso nunca había sucedido con un derecho tan importante, afirmó. Biden agregó una advertencia. Esta decisión pone en riesgo el derecho a la privacidad para todos, decía el presidente estadounidense. Eso es porque Roe reconocía el derecho fundamental a la privacidad que ha servido de base para tantos otros derechos que damos por sentados y que están arraigados en el tejido de este país. Y ahí mencionó el derecho a tomar las mejores decisiones para tu salud, el derecho a los anticonceptivos, el derecho a casarte con la persona que tú amas. Esa advertencia se basa en las declaraciones de uno de los integrantes conservadores de la Suprema Corte, quien sugirió que se deberían reconsiderar las sentencias que permiten el acceso a anticonceptivos, a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y al matrimonio gay. Vamos a profundizar en esta noticia que llamó tanto la atención y que tanto ha dado que hablar en el mundo. Para eso estamos en diálogo con Cristina Ewing, que es doctora en Ciencias Políticas, directora del Centro de la Mujer, Género y Políticas Públicas de la Universidad de Minnesota. Cristina, ¿qué tal? Buen día, bienvenida, un gusto saludarte. Hola, buen día. Gracias por invitarme. Expliquemos brevemente, si le parece, bueno, por qué una decisión de la Suprema Corte tiene un efecto así. Las sentencias de esta Corte sientan un precedente, ¿verdad? Sí, sienten un precedente. Lo que es interesante en este caso es que han cambiado los precedentes que hemos tenido, por lo menos en este caso, por 50 años. Entonces, normalmente la ley en los Estados Unidos es basado en precedentes, ¿no? Una decisión anterior informa decisiones que vienen después. En este caso, está al revés, ¿no? Está cambiando los precedentes. El papel de la Corte Suprema de los Estados Unidos es de evaluar las leyes y decidir si son constitucionales o no. Eso es su papel central. Vamos a recordar el caso detrás de esta decisión. Yo lo mencionaba, ¿no? Ese caso emblemático, Roe vs. Wade, era el de una mujer que en aquel momento quería abortar en el estado de Texas, donde estaba prohibido. Y claro, aquella sentencia se basaba en el derecho a la privacidad que protegería el derecho de una mujer al aborto. ¿Podemos explicar un poquito más de eso? Sí. Bueno, es basado fundamentalmente en la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que ningún estado podrá privar a persona alguna de su vida, su libertad o sus bienes sin el debido proceso legal. Ahora ves que la privacidad no aparece claro. en esta enmienda. Pero en esta enmienda y otros, por ejemplo, enmienda 4 también de la Constitución, que asegura que una persona no se puede ser
que el Estado no se puede buscar o hacer captura, como estoy ahora Sí, perdiendo mis palabras en español, pero es sobre búsqueda y captura. ujú, También lo implícito en eso es el derecho de la privacidad. En el caso de Roe versus Wade, fue en la enmienda 14, fundamentalmente, pero los jueces decidieron en este caso y otros antes de Roe que la Constitución tenía una penumbra del derecho de la privacidad. Y lo que vemos en Roe, entonces, es la idea del derecho de la mujer de tener un aborto si ella quería o si la persona embarazada quería en el primer trimestre. Y tenían entonces tres distintos formas de pensar dependiendo en el trimestre. Entonces, ajá. el primer trimestre del embarazo, totalmente el derecho de la mujer. Segundo trimestre, los estados podían poner unas restricciones, pero no prohibiciones. Y en el tercer trimestre sí había posibilidad de prohibirlo, excepto si la salud o vida de la mujer estaba en cuestión. Entonces, eso fue muy clara en la decisión de Roe. También lo que fue claro es que fue una decisión individual y un derecho individual. Eso quiere decir que no había ninguna responsabilidad del Estado de apoyar a este derecho, es decir, de proveer clínicas, de proveer financiamiento o apoyo económico para recibir el aborto, distinto a otros países, ¿no? En parte, entonces, eso es la consecuencia de Sí. ser un derecho basado en privacidad que realmente es netamente individual sin responsabilidad del Estado. Y eso resulta en inequidades en términos del acceso desde, um, desde realmente 1976. Roe fue pasado en 1973, pero rápidamente, 3 años después, el Congreso de los Estados Unidos pasó lo que llamamos el Hyde Amendment, una ley que ha sido renovada Ujú. casi cada legislatura de los Estados Unidos, que dice que los fondos federales no se pueden ser usadas para proveer o apoyar a los abortos. Eso quiere decir que los más pobres, los con más necesidad económica, siempre han tenido más dificultad en acceder al aborto en los Estados Unidos. Eso le iba a preguntar, o sea, hasta ahora, ¿no? Dado esta interpretación de la sentencia de Roe, entonces se podía abortar en todos los estados con esas distinciones, ¿no? Según la etapa del embarazo, pero ¿cuál era el mecanismo más común entonces que las mujeres utilizaban a la hora de abortar? ¿Ir a clínicas clandestinas? ¿Se podía hacer en clínicas privadas? No estaban clínicas clandestinas para nada, porque fue legal, todavía es legal en varios estados y son clínicas privadas en donde a veces los seguros cubren, Ujú. depende del seguro y depende del estado, pero si usted tiene seguro, que tenemos un seguro que se llama Medicaid en los Estados Unidos, que es para los pobres en los Estados Unidos, los que están bajo cierto límite de ingresos, Ujú. ellos no tenían el derecho del aborto que sea pagado por Medicaid, ¿no? Tenían que buscar otros recursos para hacer este pago del bolsillo, Ujú. ¿no? Y eso es la diferencia. Pero las clínicas fueron legales, abiertos, con las limitaciones que a través de los años los estados mismos han puesto limitaciones en sus leyes estatales en algunas
aspectos de las clínicas. Por ejemplo, algo común fue decir que una clínica, el doctor o la doctora de la clínica tenían que tener privilegios a un hospital cercano. Y si no tenían estos privilegios para llevar su paciente a este hospital, no se podían proveer abortos. Eso es una complicación que muchas veces estos doctores no tenían, y así puede ser una limitación no directa, pero indirecta en la clínica, y entonces a la accesibilidad al aborto. Cosas así se han hecho a través de varios años para limitar el número de clínicas que hemos tenido, otra vez dependiendo del estado y sus regulaciones. Bien, perfecto. Si venimos a la actualidad, expliquemos por qué ahora el tema del aborto lo volvía a tomar la Corte Suprema, ¿no? La Suprema Corte. En este caso venía promovido por una organización de salud femenina del estado de Mississippi que justamente buscaba anular una ley de ese estado que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo, o sea, después de 3 meses y medio de embarazo. Considerando que, justamente esa ley violaba los precedentes del caso Roe versus Wade. Pero claro, terminó ocurriendo todo lo contrario entonces a lo que se proponía esta organización feminista. Exacto. Bueno, lo que estaba diciendo Jackson Women's Health, se llama la organización. Su impugnación sí fue que esta ley de Mississippi fue inconsistente con la enmienda 14, que ya expliqué. Y lo que pasó, entonces están diciendo básicamente que eso es en contra de la decisión de Roe. Y lo que pasó entonces es que la Corte Suprema de los Estados Unidos, en su opinión de mayoría, escrito por el juez Samuel Alito, dijo que la enmienda 14, cuando fue escrito en 1868, y los escritores no tenían en mente el aborto. Bueno, eso probablemente es correcto, ¿no? Que los hombres sentados en 1868, cuando escribieron eso, no tenían en mente el aborto. Entonces, y su argumento, en la opinión de la mayoría, es que el aborto y el derecho de abortar no tiene raíces fuertes en las tradiciones y en la historia de los Estados Unidos. Y fue basado en este razonamiento, básicamente, que cambiaron totalmente precedentes de 50 años o más en los Estados Unidos. Eso es en parte lo que llamamos en Estados Unidos en una interpretación originalista de ver la Constitución como un documento que debe ser leído como las personas que lo han escrito. Ahora, los 3 jueces disidentes subrayaron la interpretación de interpretar la Constitución de una manera consistente con el mundo moderno en donde vivimos, en donde vivimos ahora. Entonces eso es un fundamento de esta decisión, de este fallo, que realmente lo que hace es poner en cuestión la privacidad y el derecho de la privacidad en sí, no solamente por Roe, aunque él dice en la opinión de mayoría que eso aplica solamente al aborto. Si está diciendo que esta enmienda no incluye eso, abre la puerta para no incluir muchas otras cosas que han sido decididas en la misma enmienda, en la misma interpretación que la Constitución da el derecho a la privacidad. De ahí lo que escuchábamos recién del argumento y la advertencia, ¿no?, que hizo el presidente Joe Biden respecto a, ojo, porque esto abre la puerta a que se empiece a debatir o a considerar ilegal
otros derechos como el acceso a los anticonceptivos o hasta el matrimonio gay, ponía él como ejemplo, ¿no? Porque dice, bueno, si se empieza a discutir el derecho a la privacidad, ahí entramos en un terreno ya mucho más amplio, donde todos estos otros derechos se basan en ese derecho a la privacidad, ¿verdad? Exacto. Y en su opinión concurrente, bueno, la Corte Suprema da sus fallos en una opinión de mayoría y que es escrito por un juez. Y después hay otros jueces que escriben opiniones concurrentes o disidentes. Y en la opinión concurrente del juez Clarence Thomas, él dice muy explícitamente que la Corte debe reconsiderar 3 casos. Uno es Griswold versus Connecticut de 1965, antes de Roe, que fue un caso que dio el derecho a anticonceptivos. Segundo es el caso de Lawrence versus Texas de 2003, que dio el derecho de tener sexo con la persona que quien quieres, que sea sexo entre personas del mismo sexo es legal. Y el tercero es Oberfeld, que es de matrimonio gay. ¿No? Entonces, esos 3, él dice directamente en su opinión concurrente, deben ser reconsiderados. Lo interesante, un crítico que hemos escuchado es que entre estas, el juez Clarence Thomas no mencionó otro, que es Lovings, que fue la decisión del corte que personas de distintas razas se pueden casar. Él es casado con una mujer blanca, ¿no? Pero eso no es mencionado. Pero esta decisión también es basado en la misma idea de la privacidad, especialmente relacionado a las relaciones íntimas. Bien, perfecto. Bueno, por las dudas, para los oyentes, aclaremos, el aborto no quedó prohibido en todo el país, ¿no? En teoría, una mujer de un estado donde esté prohibido podría desplazarse a otro en el que esté permitido, pero sin duda se abren un montón de interrogantes. Así que propongo, hacemos una breve pausa y enseguida hablamos de eso, de las implicancias ahora, a partir de este fallo de la Suprema Corte. El viernes pasado, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos echó por tierra la sentencia que legalizaba el aborto en todo el país. La potestad de prohibir o no pasó entonces a los estados y automáticamente ya se lo prohibió en 10 de ellos. Pero son 26, es decir, más de la mitad del total, los que ya han adelantado que irán en esa dirección. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con Cristina Ewing, que es directora del Centro de la Mujer de la Universidad de Minnesota y doctora en Ciencias Políticas. Cristina, decíamos, el aborto, claro, no quedó prohibido en todo el país, sino que ahora la decisión pasó a recaer en cada uno de los estados, ¿no? Pero en teoría, a ver, una mujer de un estado donde está prohibido el aborto, ¿podría desplazarse a otro que está permitido? ¿Esa es la situación que quedó planteada de alguna manera? Sí, eso es lo que está pasando. Estamos viendo la erección de fronteras en donde un aborto es ilegal y otros en donde es legal, y corredores en donde son más comunes probablemente en el futuro para una mujer de viajar de un estado donde sea ilegal a uno que sea legal. Hay varias complicaciones. Uno es en unos estados en donde lo han prohibido, también están criminalizando personas que ayudan a un aborto. Y a la pregunta de extradición, ¿no? De si una mujer va a un estado pero vive en un estado donde está ilegal, puede ser criminalizado, aunque está viajando a un estado donde está legal. Lo que pasa entonces es que estados están en donde es legal,
Muchos de ellos están pasando legislación o declaraciones ejecutivos a través de sus gobernadores diciendo que no van a extraditar o criminalizar a las mujeres que vienen de otros estados. No van a cooperar con los estados en donde está prohibido. Eso es un aspecto ahora del contexto. Otro aspecto importante es, y eso va a ser solo en el corto término, pero hay como un juego de jueces ahora. ¿Un juego de qué? Perdón, que no, creo que no se escucha bien. ¿Un juego de...? Un juego de jueces. Ah. Es decir, jueces a nivel federal, jueces a nivel estatal, están a los dos lados en el centro de los cambios que están pasando ahora. Como usted ha dicho, el mismo día del fallo, 8 estados prohibieron abortos y en unos días más había más. Pero varios estados tenían leyes, lo que llamamos trigger laws, ¿no? Que fueran listos para implementar si Roe fue decidido ser inconstitucional. Y ellos iban a entrar en vigencia entre un mes, en 30 días más o menos. Y en este 30 días, en unos estados, hay jueces que están diciendo no, hay que esperar. Otros que están diciendo sí, bien, se puede pasar. Entonces, no es totalmente automático, pero estamos viendo los jueces jugando un papel en decidir cuándo entra en vigencia. La otra cosa es... Pero a ver, perdón, ahí si entendí bien, porque es interesante esto que se desencadenó. La pregunta era por qué, o mejor dicho, quedaba planteado eso, la duda de por qué había varios estados que ya se habían pronunciado, ¿no? Que ya lo habían prohibido, y con diferencias, ¿no? Porque hay alguno que lo prohíbe, otros que lo penalizan y ya criminalizan lo que tiene que ver con las prácticas abortivas. Hay otros que establecen cierto límite de tiempo, ¿no? Mediante el cual ya a partir de eso no se puede hacer. La pregunta es, ¿esas leyes gatillo de alguna forma que se activaban si caía el caso Roe, ya estaban vigentes estaban ahí a la espera, digamos, de la caída de ese caso emblemático desde hace años o habían surgido hace relativamente poco? Buena pregunta, porque hay un gambito, ¿no? Que hay unas leyes que estaban, por ejemplo, en el estado de Wisconsin, tenían una ley de antes de Roe que prohibió el aborto. Cuando Roe fue decidido en 1973, fue entonces no vigente esta ley, pero nunca derogaron la ley. Está todavía en la legislación de Wisconsin. Ahora la pregunta es, ¿entra esta ley muy antigua automáticamente o no? En el caso de Wisconsin, las congresistas a nivel estatal, democráticas, tienen su propia causa ahora en los cortes para decir que esta ley no debe ser vigente. Hay otras leyes que son mucho más nuevos, que están allí, que los estados han decidido, vamos a pasar esta ley con el propósito que sea vigente cuando Roe es derogado, cuando hay una decisión en contra del Roe. Y estos son más nuevos, y entonces hay como 3 tipos de leyes. Uno, los antiguos, en la pregunta si los antiguos entran automáticamente o no. Hay los que sí entraban automáticamente, pero fueran nuevas leyes, pero fueron así como en el momento de cambiar Roe, y hay otros que son nuevos, pero tienen 30 días antes de ser vigentes. Y es en los que tienen estos 30 días y los antiguos que ahora tenemos este juego dentro de las cortes estatales y también federales, de cuál será el futuro de estas leyes. Probablemente especialmente los nuevos que tienen esta ventana de 30 días, van a
implementarse, pero puede ser que sea más, un poquito, un poquito más tiempo antes de que se entren en vigencia. Sí, sin duda estamos en un periodo ahí de mucha incertidumbre, ¿no? Y de muchas preguntas abiertas todavía, ¿no? Porque claro, fue una decisión, la de la Suprema Corte, muy abarcativa y muy significativa, ¿no? Sobre todo por lo que implica después en cada uno de los estados y cuál es la situación de cada uno de los estados, que tal como señala, es la situación que quedó por dilucidar. Mi pregunta ahora iba más a el panorama general. Quizás hemos visto movilizaciones, ¿no? de movimientos feministas, por ejemplo, vinculados a cuestionando lo que fue claramente la decisión de la Suprema Corte. La pregunta es, ahora, en primer lugar, ¿cabe la posibilidad de que se dé un cambio y que un cambio en el pronunciamiento de la Suprema Corte? ¿Hay alguna chance por la cual el aborto pueda quedar nuevamente como un derecho federal? Buena pregunta. No es muy claro. Ahora los demócratas, y como acabamos de escuchar aquí en la radio, ¿no? Que el presidente Biden ha dicho que le interesa pasar legislación federal para legalizar el aborto nacional. Eso puede ser un paso. El anuncio hoy fue que le interesa terminar con el filibusterismo, ¿no? Que es una regla dentro del Congreso, el Senado, que requiere 60 votos para terminar con un debate, que básicamente requiere 60 votos para pasar cualquier tipo de legislación dentro del Senado de los Estados Unidos. No hay 60 votos ahora. Uh-huh. Entonces, para cambiar el filibuster, eso quiere decir que se puede pasar algo con 51 votos, ¿no? Entonces, con eso sería una posibilidad. Yo diría que desde que yo entiendo, también habrá preguntas constitucionales, ¿no? Si este fallo de la Corte Suprema que decidió que la privacidad no es un derecho constitucional, hay preguntas de que en qué base puede el Congreso Federal de los Estados Unidos pasar una ley así. Entonces, también va a ser probablemente revisado por la Corte Suprema por su constitucionalidad. Y hay una pregunta ahí que si la legislación es basada en el derecho a la privacidad y no hay este derecho, puede ser que no sea constitucional. Vamos a ver eso, pero hay esta posibilidad. Bueno, ok, legislación, una posibilidad que con la evaluación de la Corte quizás no muy fuerte. Otra posibilidad es cambiar la Constitución, uh-huh. Que no es fácil. Estamos cercanos de tener después de muchísimos años, de tener una enmienda de la Constitución por derechos iguales de la mujer. La mujer no es mencionada en la Constitución de los Estados Unidos. No tiene derechos iguales a hombres. Hay esta enmienda que ha sido ratificado por el número requerido de estados, pero ha pasado su tiempo límite. Entonces es una pregunta de si puede cambiar este tiempo límite y pasar esta enmienda. Quizás esta enmienda puede proteger. Es decir, si tenemos otra base en vez de privacidad, de declarar un derecho al aborto, eso puede ser otra avenida a largo término de tener un derecho nacional uh-huh. A abortar. Esas son cosas, bueno, yo diría mediano plazo legislación, largo plazo cambiar la Constitución, y en el corto plazo realmente es una pregunta de
¿qué puede hacer el Ejecutivo en ese momento para que no sea tan desigual por todo el país? Y una posibilidad ahí es de hacer más accesible el aborto a través de medicina, como el misoprostol, ¿no? Y ya hemos visto declaraciones, bueno, es aprobada por nuestro FDA, que es la Administración de Alimentos y Drogas, como algo seguro, que no se necesita pues se puede hacer a través de telemedicina. Ajá. En vez de tener un procedimiento quirúrgico. Un procedimiento directo, claro. ¿No? Pero los estados que han prohibido aborto también están prohibiendo aborto a través de medicina, a través de telemedicina. Entonces hay barreras ahí que tenemos, pero creo que hay espacio a nivel federal para ampliar los derechos con aborto a través de medicina. Lo último, ya para ir terminando, todo esto ha planteado una discusión en Estados Unidos, ¿no? Incluso si en Estados Unidos se está instalando un proyecto de país más conservador. ¿Ese es un debate que está instalado hoy en día en la opinión pública? Es obvio, ¿no? Claramente. Que estamos yendo o yo diría que partes de los Estados Unidos están yendo en un sendero más conservador, pero no necesariamente representan las personas y los ciudadanos de los Estados Unidos. Y eso es lo importante. Sí, veía una encuesta, ¿no? Por ejemplo, de la CBS presentó una encuesta que señala que el 59% de la población está en contra de este cambio de la Suprema Corte y, claro, el porcentaje incluso es más alto, aumenta a 67% que está en contra del pronunciamiento de la Suprema Corte en el caso de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Sí, y probablemente no he visto esta encuesta, pero he visto otros similares que muestran que los demócratas son más en favor a la legalización del aborto, republicanos menos, pero todavía, estoy pensando en el sondeo del Pew Research que dice que entre demócratas 80% favorecen que sea legal en la mayoría de casos y republicanos en 38% que sea legal en la mayoría de casos. Eso es grande, mismo dentro de republicanos. Entonces lo que veamos es una polarización, es decir, dentro del partido de los republicanos, los más conservadores tienen poder y no hay espacio realmente ahora por los conservadores más moderados, más al centro o centro derecha. Esto es parte del problema, que este partido ahora es dominado por los ultraderechistas. Otro problema es la desproporcionalidad dentro de nuestro sistema político. Desde su fundación, los Estados Unidos tienen un sistema de una Cámara Baja, Cámara Alta. La Cámara Alta es el Senado, en donde cada estado tiene 2 representantes. Si tu estado, por ejemplo, si ponemos Dakota del Sur y Dakota del Norte juntos, la población es igual a es todavía más pequeño que la ciudad de Washington, D.C., pero tienen 4 representantes en el Senado. Uh-huh. Entonces, eso es la desproporcionalidad que es una ventaja a los estados más conservadores. Entonces, tenemos un Senado más conservador a causa de las instituciones y cómo están diseñados. Además de eso, tenemos la manipulación de distritos a nivel estatal y nacional en la Cámara Baja y dentro de las legislaturas de los estados. Y eso es un problema, especialmente ahora dentro de los estados, cuando el derecho al aborto va a estar un tema estatal. Lo que pasa es que pasa por los demócratas y los republicanos, pero hemos visto que hay varios
estados en donde las legislaturas, cuando tienen la oportunidad de decidir los distritos, que lo han manipulado para que su partido tiene la ventaja. Entonces hay estados en donde los republicanos dominan la legislatura, aunque la población puede ser mayormente demócrata dentro de este estado, por la manera en que inscriban estos distritos. Entonces, con estos problemas de instituciones, muy difícil de tener un voz igual. Pero por eso estamos viendo esta ola conservador con más fuerza de lo que representa la ciudadanía en total. Cristina Ewing, directora del Centro de la Mujer y Género de la Universidad de Minnesota, docente de Asuntos Públicos, doctora en Ciencias Políticas. Muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Gracias por invitarme, ha sido un placer. Lo mismo para nosotros. Un abrazo grande.